Continuamos conversando con Magín Díaz. Utilizamos parte del primer bloque para hablar de un escenario posible, hipotético, de reforma fiscal en República Dominicana. Y hay una parte en ese mundo hipotético, de mi parte, que te lo planteaba, que no la mencioné por razones de tiempo en el primer bloque. Si se diera que el próximo gobierno realiza inmediatamente, que también hay políticamente consenso, que eso es lo que mandaría, que cada inicio de gobierno, que en el inicio del gobierno es que se haga reforma fiscal. Si fuese así, ¿cuál sería el papel que juega nuestro actual código laboral para poder engrampar, insertar una reforma fiscal? Porque hay mucho comercio, el sector empresarial menciona lo de la denominada doble tributación en ese aspecto, la carga laboral, sumado a la gran informalidad comercial que hay, código laboral. ¿Qué pintaría Mira, en ese ambiente? el tema es que aquí las grandes reformas estructurales se hicieron hace 30 años. La hizo el doctor Balaguer. Y ahí se hizo el código tributario, se hizo el código laboral. Entonces, es hora de reformarlo desde hace tiempo. Entonces, aquí el mercado laboral está distorsionado. La informalidad es alta y no baja, es más de 55%. Significa que esos trabajadores pues no reciben seguridad social, por ejemplo, no están inscritos. Entonces eso crea un problema. Y bueno, muchos empresarios entienden que el costo de despedir gente es muy alto, el costo de contratar gente también. Y es una discusión difícil, pero hay que tenerla. Lo ideal sería, como se hizo en el año 92, un paquete de reformas estructurales. No fue solo la reforma tributaria, se hicieron varias reformas, incluyendo la laboral. El gobierno pues ha planteado la idea, el ministro de Trabajo lo ha dicho, o sea, esa es de las reformas que están pendientes. Lo que uno observa, lo que dice la evidencia de los datos de otros países, que los países cuando crecen mucho durante mucho tiempo, la informalidad va bajando. Aquí crecemos mucho durante mucho tiempo y la informalidad no baja. Entonces hay un problema. Y esa va a ser una de las discusiones. Tú me vas a aumentar los impuestos cuando hay una informalidad laboral que es más cercana al 60% que al 50%. Es complejo. Es un problema de América Latina entero, no es de aquí. La informalidad. Sí, sí. Pero aquí estamos un poco por encima del promedio. O sea, aquí no hay un problema de desempleo. Las tasas de desempleo aquí son bajas. El tema es de informalidad. Son gente que tienen trabajo, pero no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social. Y eso es un problema. Lo ideal sería, como te dije, es que se discutiera no una reforma a la tributaria, sino también la laboral y otras reformas que están pendientes. Ahora, ¿en qué contexto Balaguer las hizo? Una crisis. La crisis macroeconómica llevó a que todos los sectores se sentaran con el gobierno a discutir varias reformas. Lo que hay que hacerla antes de la crisis. Exactamente. Tan sencillo como eso. Hay una parte también muy interesante que me gustaría escuchar tu parecer. Fuera de que estamos en proceso electoral, que ya lo mencionaste, no nos afecta gran parte. El hecho de la evasión fiscal, la evasión tributaria, que ronda más del 40%. No hay manera, y tienes una gran experiencia con un trabajo positivo que hiciste al frente del organismo recaudador más importante de República Dominicana, la DGI. No hay manera, no hay intención. ¿Qué es lo que sucede? Que vemos que esos niveles se mantienen altos a través del tiempo, Magín. ¿Qué es lo que a tu juicio, lo que puedas mencionar, sucede en ese aspecto? Mira, el tema es que la lucha contra la evasión es un tema de largo plazo. Aquí tenemos un problema fiscal.
La lucha contra la evasión no resuelve un problema fiscal de la magnitud que tenemos. La evasión es rígida, va bajando poco a poco. Yo creo que tenemos en general una buena administración tributaria desde que se creó la DGI a fines de los años 90, en el primer gobierno del presidente Fernández. Pero el sistema no ayuda, o sea, habría que hacer una reforma que simplifique un poco el pago de impuestos y eso haga la vida más fácil a la administración. Y la administración, su día a día es luchar contra la evasión. Ahora, cuando tú oigas a alguien que te diga, no hagan una reforma tributaria porque se va a resolver, vamos a bajar la evasión a cero, eso no funciona en ningún lado. O sea, la lucha contra la evasión es el día a día. Es difícil, es rígida a la baja y no te va a resolver el problema fiscal. No hay una reforma administrativa que te haga una recaudación en 1 año o 2 años lo suficientemente grande para tú resolver un problema de fiscal y de deuda como el que tenemos nosotros. Ahora, la evasión se mide por impuestos. Entonces, si está aumentando algunos impuestos, bueno, pues ahí las autoridades tienen que tomar medidas porque el que está pagando impuestos se va a resistir a una reforma si siente que la evasión está aumentando. Entonces, bueno, es un país complejo, diría yo, donde aquí, por ejemplo, se penaliza mucho que un funcionario robe, la corrupción pública, pero no que haya evasión en una empresa privada, como que la sociedad no lo penaliza tanto. En otros países no es así. En España tú ves a cada rato a Shakira, la someten. Sí, hay mano dura ahí. Bueno, a Lionel Messi, el ídolo más grande del mundo, lo sometieron, condenado por evasión. Entonces yo creo que es un tema que hay que ir creando esa cultura de lucha contra la evasión y el fraude tributario. Obviamente el trabajo de la DGI fuera más fácil si el sistema fuera un poquito menos complejo, porque el sistema tributario ya tiene en su origen 30 años el código tributario y se ha ido más o menos reformando, pero tal vez hay que repensarlo completamente para simplificar un poco. Ahora, en lo que le interesa a la gente que está oyendo, aquí va a venir una reforma porque el gobierno que esté va a necesitar recursos en el corto plazo y la lucha contra el fraude no te resuelve el problema fiscal en el corto plazo. Tiene que ser una lucha continua, un plan a 10, 15, 20 años, seguirlo y obviamente es deber de cada sector denunciarlo porque es una competencia desleal también. Luchar contra el fraude mejora contribuye a hacer más igualitario el país, porque imagínate que tú tengas tu empresa y tu competidor no paga impuestos. Es complicado competir así. Pero eso no te va a resolver el problema de la deuda pública, ni mucho menos. No. Una pregunta que me interesa conocer tu respuesta, porque imagino que tocó parte de tu quehacer como funcionario y es el tema de los empresarios chinos, los comerciantes chinos, como se le quiera llamar, los amigos chinos, que mi opinión es que los gobiernos, distintos gobiernos, hace muchos años, 15, 18 años, han mirado para el lado con este tema de que hacen una competencia nada leal, una competencia que es una ventaja aberrante frente a nuestros comerciantes y nuestros productores. ¿Qué es lo que pasa a tu modo de ver? ¿Hay un privilegio por ser una colonia del país, el segundo país con más habitantes? ¿Qué es lo que pasa con los chinos que tienen esa gran ventaja impositiva en República Dominicana? Iván García, cierro la pregunta, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, trató ese tema con gran amplitud hace 2 o 3 semanas en esa misma silla. Mira, a mí me tocó dirigir la DGI y la DGI mira contribuyentes. No importa qué nacionalidad tenga. Ahora, es un problema. De hecho, en el primer discurso que yo dije cuando asumí, llegando a la institución en el 2016, por ahí julio, agosto,
Y tuve que mencionarlo porque recibí muchas denuncias. Eh, la pregunta es si ha aumentado eso, porque yo creo que lo teníamos bastante controlado. La respuesta es ha aumentado. Bueno, hay que medirlo. Cuando tú ves los datos agregados, no se ve tanto. La recaudación más o menos se ha mantenido. No ha aumentado tanto como el gobierno dice, porque ha aumentado más por los adelantos de impuestos, pero tampoco... Perdóname, me refiero al negocio privilegiado de los chinos. A eso es que me refiero. Bueno, puede ser una percepción, hay que ver los números. Ya. O sea, mucha gente lo dice, pero hay que ver. Y eso, bueno, la DGI debe tener ya la información aduana. Yo creo que el gobierno tiene herramientas. Yo no creo que todos los gobiernos miraron a un lado, porque la función de DGI aduana es, bueno, buscar el dinero con las herramientas que te permite la ley. Sí he escuchado, en el periódico está saliendo, hay que ver si es una percepción o si es una realidad, porque aunque yo, ¿verdad?, he hecho políticas públicas, yo lo que soy es un ratón de biblioteca, un académico, hay que ver los datos, que ha aumentado la evasión en ese sector, en el sector comercio, se han metido a otros sectores. Entonces, la DGI tiene herramientas, si son importadores aduanas. Yo creo que hay contribuyentes más difíciles que otros, independiente de la nacionalidad. Hay contribuyentes que voluntariamente van, la mayoría voluntarios. Hay otros que la autoridad tiene que caerle atrás, pero esa es su labor. Y si, bueno, hay denuncias, pues tanto aduanas como DGI tienen las herramientas. O sea, no hay que hacer un cambio en el marco legal, ni mucho menos. Es posible que después del COVID tal vez haya aumentado un poco el comercio de chinos. Eso es lo que se dice. Pero yo creo que hay que ponerle números a eso. Porque si hay dinero que se está dejando sobre la mesa, el gobierno no lo va a dejar así por así. O sea, si es un problema ya tan grande que está afectando las recaudaciones, las autoridades van a actuar. Y yo... Bueno, está afectando a los comerciantes dominicanos, independientemente de lo de las recaudaciones. Los está afectando. Ellos te venden esta tasa quizás un 40, un 50% menos, traída desde el mismo lugar, de China, entonces el problema viene por la importación. Desde luego. Pero cuando tú oyes al director de aduana, él te dice, no, espérate, ahora estamos cobrando más por contenedor, estamos auditando más. Entonces, bueno, hay que ver. Muchas veces se pasan meses, decía Iván García, reportando no ventas. Y al no reportar ventas, pagan un 2% apenas. De 200 millones, pagan una chilata y no hay ventas. Pero te trajeron de todo. ¿Y qué negocio es ese? Mira, yo creo que hay una excelente pregunta para las autoridades. Yo creo que las autoridades tienen la herramienta. Como yo te dije, hay contribuyentes, independientemente de la nacionalidad, más difíciles que otros. Yo me llegué a reunir con el representante chino, creo que no había embajador al principio. Tratamos de darle cursos incluso a los comerciantes. Hay contribuyentes difíciles. Ahora, el Estado tiene las herramientas y es su deber actuar. Y si ahí están las denuncias y los datos indican eso, yo estoy seguro que el Estado va a actuar, porque estamos hablando, no hemos pasado mucho rato hablando en el programa de que aquí se necesita una reforma. Entonces, si tú le vas a decir a los comerciantes que van a tener que pagar más impuestos, bueno, pues no puedes hacerlo si la evasión en un sector está aumentando, porque no van a aceptar la reforma. Yeah. Entonces, es un tema hasta para tú vender la reforma, bueno, va a tener que hacer algo en sectores en que aparentemente está aumentando la evasión. Eres una persona muy estudiosa del mundo financiero. ¿Te inquieta, te preocupa algo en el plano local para este año 2024 o en el plano internacional, algo que te llame la atención? Bueno, ahora los gurús, ¿verdad?, siempre le ponen nombre a las cosas. O sea, para muchos estudiosos estamos viviendo en una época de permacrisis. Permacrisis. Sí. En el 2020-21, el término que empezó a usarse es policrisis, que es una crisis de todo.
ahora es permacrisis, es una crisis permanente. Oh. El mundo cambió después del COVID. Hay problemas geopolíticos serios. Tenemos el tema de Rusia, el tema del cambio en el comercio con China. Ahora no se va a comerciar con el más barato, sino con tu amigo, que es los friendshoring. Ahora el Medio Oriente hay problemas serios. Por ejemplo, el último mes los fletes se duplicaron. ¿Por lo de Panamá o por lo del No, por lo de Mar Negro? Por el Mar Rojo. Bueno, perdón, ya le cambié el nombre. Sí. Por el Mar Rojo, por el Claro, canal de Suez entonces, y los... los gobiernos tienen que estar listos para cualquier tipo de incertidumbre. Si estalla una guerra completa en el Medio Oriente, el petróleo va a subir. Entonces hay mucha incertidumbre. Es un mundo muy diferente. Pueden aumentar los combustibles de repente, el petróleo, el gas natural. Somos una economía dependiente de combustibles importados, entonces vamos a estar propensos a vaivenes. La economía mundial está en un periodo de bajo crecimiento. Este es el periodo de estos años de menor crecimiento en la economía mundial en los últimos 30 años. Entonces, todo eso nos afecta. Ahora, el gobierno, bueno, pues tiene que estar preparado para eso. No preocuparse, sino ocuparse. Y hay herramientas, obviamente. Si la economía americana cae, pues nosotros caemos. Entonces, hay que estar preparado para manejar la política económica con toda esa incertidumbre a nivel internacional. Y del COVID para acá y desde el pasado gobierno se ha demostrado que como país hemos salido bastante bien. Hemos trabajado bien nuestra Sí. macroeconomía como país. Claro que sí. 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 Y por eso de América Latina, o sea, somos la estrella, digamos. Por eso nos permite traer inversión extranjera todavía. O sea, ¿a dónde van a ir? Centroamérica, todos los países tienen problemas. América del Sur, Chile era la joya y ahora es un problema. Tiene inflación. Argentina, Venezuela, desastre. Colombia es un desastre también. Ecuador ya tiene problemas hasta de gobernabilidad. En Perú ha habido 5 presidentes en 2 años, algo así. O perdí la cuenta. O sea, aquí no, aquí hay una democracia estable. No hay riesgo de un extremismo. Y eso, bueno, pues nos ha permitido sortear las últimas crisis internacionales que ha habido. No significa que no nos van a afectar, claro, nos afectan, pero hemos sabido manejarlas, digamos. Si te tocara decidir alguna decisión que favorezca al sector exportador, ¿qué harías? ¿O piensas que las condiciones para que funcione esta área, este sector de la economía dominicana están satisfechas? Bueno, hay que ver. La zona franca vi, por ejemplo, que el año pasado crecieron 4%. No está mal, pero no es tan alto como uno quisiera. Hay que ver, porque la economía americana creció mucho. Entonces no crecieron tanto. Hay que ver qué factores influyeron. Las exportaciones locales cayeron el año pasado. Entonces yo me puse a ver, bueno, qué fue lo que cayó. Y básicamente es por la caída de las exportaciones de minerales, de oro y de níquel. Yo creo que la minería ayuda a los países. Hay que buscar un balance con el medio ambiente. Con el medio ambiente, pero... Y con los ambientalistas. Claro, pero una minería responsable ayuda muchísimo. La cantidad de ingresos que ha pagado la Barrick Gold al fisco son gigantescos, más que cualquier otra empresa. Entonces hay que buscar un balance. Si tenemos recursos mineros, eso puede ayudar. Y bueno, ya lo otro hay que ver en qué productos tenemos ventaja competitiva a nivel mundial, hacia dónde vamos a exportar. Y bueno, las exportaciones, digamos, locales fuera de zona franca no han crecido tanto como uno quisiera, pero yo creo que los gobiernos están haciendo el esfuerzo. ¿Tienes alguna opinión por qué el exportador dominicano se comporta en desarrollo de manera, podría decirse, tímida? Si tienes alguna opinión al respecto. Bueno, que toma tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el DERECAFTA. Pero la importación se da como por sí, arte de magia. Claro. Pero, por ejemplo, Centroamérica. Centroamérica no lleva 40 años de comercio, pues ellos tenían un acuerdo de libre comercio de los años 50 o 60 entre ellos. Entonces,
esta era una economía históricamente cerrada. Entonces, bueno, toma tiempo aprender a exportar. Eso no es de un día para otro. Y, por ejemplo, hay productos que a nivel mundial se han colocado. Por ejemplo, los cigarros. Ya tenemos una marca con el ron. Pero hay productos, por ejemplo, que no vamos a ser competitivos nunca, como algunos productos agropecuarios, porque no podemos competir. Entonces habrá que buscar nicho y, bueno, esa es la labor del centro de exportación, que ahora se llama Pro Dominicana, buscando mercado. ¿Por qué cambian tanto los nombres de las instituciones y los programas? Que no hay... No, eso es normal. Por ejemplo, Radio Televisión Dominicana, una empresa del Estado, ha tenido 18 nombres en los últimos 15 años. Sí, bueno, a veces hay que dar un cambio de imagen y, bueno, si cambia un partido es normal que le cambie nombre, pero la esencia no cambia. Hay un nombre que no agrada mucho en el empresariado y es una figura que quisiera conocer si es adecuada a una economía tributaria moderna, si es algo tan dominicano que solamente se pone en práctica aquí. Me refiero al anticipo. ¿Qué opinión tienes? ¿Nos merecemos eso? Anticipo. Mira, el tema es de realidades. Entonces, bueno, como yo estaba en el gobierno, pues tenía que aguantar que la oposición dijera cualquier cosa. Vamos a quitar el anticipo. Y yo, bueno, yo le decía a mis amigos, al que me preguntaba, no es tan fácil. Bueno, 3 años después no lo han quitado. Y de hecho un funcionario se molestó cuando le preguntaba. Dijo, pero ustedes creen que somos magos. Entonces, el anticipo no es lo óptimo. Pero todos los países de una u otra forma tienen algo parecido al anticipo. Tal vez lo que ya llegó el momento de redefinirlo. En Estados Unidos no creo que haya algo que se parezca al anticipo. Por mencionar algo. Pero la mayoría de los países tienen algún tipo de anticipo. Por ejemplo, a la hora de liquidar el impuesto sobre la renta, en vez de hacer un pago, que sean 12 pagos o que sean 6 pagos, es un país de alta evasión. Entonces, digamos que funciona casi como un impuesto mínimo. Bueno, tal vez hay que redefinirlo. Tal vez puede ser pagos trimestrales. Tal vez quitárselo a las empresas pequeñas. Ya se puede repensar. Ahora, si se elimina completamente, bueno, las recaudaciones van a bajar. Y eso, como economista, yo no lo puedo recomendar. Claro. Porque lo primero es tú mantener la estabilidad macroeconómica. Si eso se pierde, todos vamos a sufrir más. Pero yo creo que llegó el momento en esta reforma de repensarlo. Tal vez cambiar el cálculo, tal vez exonerar a empresas pequeñas. Se puede pensar en cambiar, pero no eliminarlo completamente. Sería irresponsable de mi parte. La tasa de renta empresarial, el nivel que tiene, ¿cómo lo evalúas? Bueno, la última vez que chequeé, yo creo que el promedio de América Latina es 25. O sea, estamos en el rango más o menos promedio. No creo que se pueda bajar de ahí. Finalmente, si te pregunto, bueno, te lo pregunto, ¿qué es lo que más te preocupa de nuestro esquema tributario de República Dominicana? ¿Qué es lo que más te inquieta? Si tú pudieras llamar a alguien y decir, mira, pon esto así. ¿Qué es lo que más te...? Mira qué es lo que pasa. Hay 2 pilares en el sistema tributario. El ITEVI y el impuesto sobre la renta. Si tú vas a dar mucha exención en uno, no puedes dar en otro. Porque entonces se te va a caer la pata de la mesa, ¿verdad? Yeah. Entonces, tú tienes que fortalecer esos impuestos. Los otros impuestos, hay selectivos, que recaudan bastante acá, que generalmente son sobre bienes que hacen algún tipo de daño, o ahí están los combustibles, los vehículos, alcoholes, cigarrillos. Yo creo que ya hay suficiente selectivo y son altos aquí. Pero tú no puedes tener el ITEVI con muchas exenciones y el impuesto sobre la renta también. Porque entonces vas a tener un sistema que no recauda. Y el sistema tiene que recaudar para poder gastar. Entonces, cualquier reforma, bueno, va a tener que apuntar a, por lo menos en uno de esos 2 impuestos, hacer algo para poder recaudar. Muy bien. El mental se puede decir, finalmente, la inversión de gastos de capital del gobierno. Mencionaste en el primer bloque
que ha sido baja, correcto. Este gobierno ha tenido una inversión, gasto de capital baja. Este año me parece que subió algo. Sí, subió. ¿Eres partidario de que se incremente o de que se lleve al nivel donde se establece cada año en el presupuesto? Mira, lo que se está haciendo en Pedernal, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Sí, Todo es bueno. eso, ahí no hay un peso de inversión privada. Eso es público. Eso es gasto público. Yeah. Entonces, la inversión pública bien hecha es un gran complemento a la inversión privada, porque yo estoy seguro que en algún momento irán las inversiones privadas pedernales. Por ejemplo, la carretera a Punta Cana. Antes era un martirio llegar, 4 horas y media, 4 horas. Bueno, ahora se llega en 2 horas y algo. Y a raíz de eso se han hecho muchas inversiones. Entonces, yo soy fanático de la inversión pública bien hecha, obviamente, con calidad, sin corrupción, etcétera. Si el país quiere progresar y crecer sostenidamente, con estos niveles de inversión pública no lo va a poder hacer. Bueno, pero eso significa o endeudarnos más o recaudar más porque no hay dinero ahora para invertir. Este gobierno, yo lo he dicho, ha invertido poco porque es macroeconómicamente responsable. La única forma que encontró de presentar un déficit razonable es bajando la inversión. Yeah. Pero eso tú lo puedes hacer 2, 3 o 4 años, pero no lo puedes hacer 10 años. Una frase interesante. Este gobierno ha invertido poco porque es macroeconómicamente responsable. Claro. Bueno, interesante esa frase. Sí pudiera haber invertido más, pero el déficit es mayor y la deuda mayor. Esa es la realidad, pero el dinero no da. Nuevamente, elemental. Es básico eso. Básico. Magín Díaz, muchas gracias por haber participado en La Hora con Gregory. El televidente, yo estoy agradecido de él y de ti porque no creo que nadie se haya movido de canal mientras has estado acompañándome. Muchas gracias por tu presencia aquí. Un placer. Señores, nueva vez les espero en la próxima entrega de La Hora con Gregory. Magín Díaz estuvo con nosotros hoy día.